Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy vamos a continuar con nuestra cuarta especialización en el desarrollo de proyectos estructurales. Esta es la primera clase de la tercera jornada. En la jornada anterior hemos visto cómo teníamos que, vamos a decir, estructurar o inicializar o predimensionar una estructura básica que es la que nos va a servir de esquema y de, vamos a decir, de base para poder eh, explicar una serie de conceptos que son determinantes para el software, ¿no? Para la definición y el correcto uso del software. Aquí nosotros vamos a ver una información que vamos a estar, vamos a decir, conociendo en algunos casos, porque no se dan a nivel de pregrado, o cuando la vemos en pregrado no la vemos a la suficiente profundidad que deberíamos, ¿sí? Entonces, ya nosotros, para que nosotros podamos utilizar como profesionales, este tipo de software, nosotros tenemos que estar al tanto de qué es lo que vamos a dar en clase. Vamos a decir qué es lo que vamos a dar al cliente, cuáles son los software que están en el mercado, qué debemos conocer nosotros para poder tener un correcto uso de estos software. Muchos de estos software usados arbitrariamente y de mala manera pueden generar una gran cantidad de daño, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros decidamos utilizar estos programas, nosotros tenemos que estar muy claros de qué es lo que podemos obtener de ellos, cuáles son sus limitantes, cuáles son sus posibilidades, para que nosotros podamos decir, bueno, este es el software que vamos a utilizar para nosotros desarrollar determinado trabajo. Y eso es parte fundamental de este curso, porque nosotros hablamos del ETAPS, hablamos del SAFE, hablamos del SAP, hablamos del robot. Y nosotros tenemos que conocer las potencialidades que tienen estos programas para que nosotros podamos establecer cómo vamos a utilizarlo y para, dependiendo del trabajo, qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Ahora, cuando nosotros vamos a ver, recordar qué era lo que habíamos trabajado, íbamos a trabajar una estructura simétrica de uno 2 3 4 vanos, tres vanos acá, ¿sí? Y vamos a también a trabajar, ya vemos, bueno, sacamos una altura base, aproximadamente sacamos cuál era la altura mínima de viga, la base mínima, y dijimos que las vigas iban a ser vigas entre 30 y 40, 30 45 y 30 por 50, ¿sí? Revisiones de las alturas, hablamos bastante de esto, definimos cuáles eran las columnas, mínima de 30 por 30, que es la mínima establecida por el código ACI y la, la norma Covenin. Después abrimos 35 por 35, 40 por 40, 45 por 45 y 60 por 60. Después incorporamos unas vigas más que van a depender del tamaño de la viga, del tamaño de la columna, dependiendo de la base que le van a llegar a ella. Hablamos de vigas de 35 por 40, 35 por 45, 35 por 50. Ahora, estas no quiere decir que estas no pueden llegar a funcionar, sino que también va a depender mucho de las relaciones de las cuantías de acero que vayan a tener estas vigas para que puedan, vamos a decir, cumplir con que el nodo sea acto, o que estas que, vamos a decir, que se cumpla la condición de columna fuerte, viga débil, ¿sí? Eso es una de las partes que hemos conversado. Y también hablamos de los nervios de 10 por 25, ¿sí? Que también podemos utilizar. ¿Ven? Ahora, yo modelo los nervios de una forma, que también hay muchas formas de hacer lo mismo, ¿sí? Y quisiera que después, más adelante, nosotros repitamos este ejercicio bajo otras condiciones que les voy a mostrar, unas formas nuevas que podemos hablar, pero bajo las cuales también hay unas limitantes que nosotros podemos utilizar, ¿sí? Que tenemos que conocer para que no nos arroje ningún problema. Ok, cuando nosotros entremos al ITAPS, vamos a ver ahora en sí el programa. Nosotros tenemos tres condiciones que es las que tenemos que dar inicio, ¿sí? Fíjense que al principio nosotros, bueno, ya esto lo habíamos visto,
algunos sobre los productos, los elementos que tiene adicional el ETABS cuando no comienza, los manuales, etcétera, etcétera. Eso lo vimos en una de nuestras primeras clases. Pero nosotros cuando digamos, bueno, vamos a generar un nuevo archivo. Cuando nosotros hablamos de un nuevo archivo, vamos a buscar aquí. Estamos en la ventana superior izquierda. Ahí dice File y también lo tenemos en la parte de abajo donde dice New Model Opening Model Existent. Entonces fíjense, cuando nosotros presionemos acá esta ventana de New Model, se nos va a activar una subventana donde nos van a hacer una serie de preguntas que también vimos en una de las clases pasadas, las condiciones que establecemos, pero estas las vamos a repasar en este momento, ¿sí? Esta ventana de que dice modelo de iniciación, nosotros podemos tres condiciones para inicializar nuestro modelo. Uno, la primera puede ser desde un modelo con unas condiciones salvadas por defecto, ¿sí? Esas recomendaciones no les digo que las utilicen, porque ¿qué va a ocurrir? Estas condiciones vienen establecidas de acuerdo a esto que está aquí, el USA Customary, AISC, AISC 360, ACI 318, todo esto son las condiciones que yo tenía preestablecidas en mi software. Ahora, estos son condiciones por defecto. Las por defecto no las recomiendo mucho porque también les va a generar una cantidad de secciones transversales, materiales. O sea, fíjense, va a tener aquí uno, materiales preestablecidos. Materiales preestablecidos. Esos materiales que están preestablecidos posiblemente son algunos de los que nosotros vamos a usar. ¿Por qué? Porque nosotros, por lo menos en el caso de Venezuela, utilizamos muchos elementos que están apegados a las normas americanas, ¿sí? Pero el problema es el nombre que ellos van a tener, porque no todos nuestros fabricantes utilizan el mismo nombre. Y en mi caso particular, me gusta y da mucho que decir del profesional que hace un modelo con sus características ajustadas a las personas que lo van a ver, ¿sí? No es lo mismo que yo les diga a ustedes, mire, vamos a trabajar con un acero A615, que bueno, el A615, algunas personas lo reconocen y ya saben que es un FY de 4218. Ese es el nombre del FY. Pero hay unas personas que no. Entonces, tendrías que hacerle el ajuste de FY de 4200. O bueno, la cabilla no importa tanto. El nombre, por ejemplo, un nombre muy común, el concreto. El concreto usted le puede dar el nombre que usted quiera, concreto 210, F'C, pero el nombre siempre tiene que estar asociado a algo que la persona que vaya a revisar, usted le conviene que él puede interpretar fácilmente, porque aquello que él no puede interpretar fácilmente es algo que para él puede estar malo, puede estar errado, y a pesar de que esté correcto, le va a echar para atrás su proyecto. Así como hay los materiales, también tenemos las secciones establecidas. Y cuando hablamos de secciones, no solo hablamos de las secciones de elementos freno o elementos lineales, sino que son secciones transversales, lineales, que estaríamos hablando de vigas con transversales, lineales. Vamos a ver acá. En esta estaríamos hablando de columnas, vigas, aquí estaremos hablando de columnas, vigas, diagonales, todo aquello que sea lineal o que pueda ser representado de manera lineal, nervios, etcétera, etcétera. Y también tenemos unas secciones que son las secciones de área. Entre estas vamos a ver los elementos shell, que vamos a conseguir de dos tipos, delgadas y gruesas. Eso es algo que vamos a después de definir, delgada, gruesa. Vamos a tener los plate. Bueno, aquí en ETABS no usa el plate, que también los hay delgado y grueso. Es un concepto mucho más general para nosotros utilizarlo en SAP 2000, es más, lo explicaremos con SAP 2000, y tendremos la condición de membrana.
¿sí? Que también, dependiendo de cuál sea el caso de lo que nosotros queramos hacer, vamos a poder utilizar esas tres condiciones, ¿sí? Ahora, eso va a estar preestablecido con un nombre que el software le asignó. ¿Ven? Entonces nosotros no utilizamos estas condiciones por defecto por esa misma razón. Así como hay materiales, hay secciones, hay normas por defecto, hay sistemas de unidades, que bueno, debieran hacer lo primero, unidades. Nosotros debemos hacer algunas particularizaciones en nuestro sistema de unidades, porque ninguno de nosotros trabaja con un sistema de unidades totalmente apegado a la normativa. Siempre tenemos elementos mixtos que nos permiten mezclar dos cosas, por ejemplo pulgadas con metros, con milímetros, kilogramos fuerzas con newton, dependiendo. Algunas cosas las vemos en kilogramos fuerza centímetro cuadrado, algunas las vemos en kilogramos tonelada metro. Eso va a depender, ¿sí? Entonces no recomiendo utilizar las condiciones por defecto por esa misma situación. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Usted puede llegar y tener un modelo, generar un modelo a partir de uno existente. ¿Qué quiere decir eso? Si usted ya hizo un modelo, ya hizo un cálculo, ya hizo elementos que ya están hechos en otro trabajo, usted puede generar, aquí usted marcaría aquí y él le diría, lo mandaría a que buscara el archivo dentro de su computador del cual quiere copiar las propiedades. Ese archivo puede tener los materiales ya colocados, puede tener las secciones definidas, puede tener las secciones de área definida, la norma, el sistema de unidades. Además puede tener 5, por ejemplo, un espectro de diseño, vamos a decir una función espectral, un espectro de diseño. Pudiese tener las combinaciones de carga, las combinaciones y casos de carga, ¿no? Y casos de carga, que dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, ya debería estar allí. Ojo, ya tiene que haberlo tenido en otro modelo, ¿sí? Ahora, nosotros como tenemos que iniciar la parte didáctica, que ustedes tienen, vamos a iniciar un modelo desde cero, donde vamos a establecer primeramente aquí el 1, el 2, el 3, las 4 elementos fundamentales para iniciar un modelo. El primero sería un sistema de unidades base. Un sistema de unidades base. Y llamo base porque después nosotros tenemos que hacer una particularización de ese sistema de unidades para que nosotros podamos entender y minimizar el error humano. ¿Por qué yo digo minimizar el error humano? Porque yo les puedo asegurar que la cantidad de errores que me ha tocado revisar en proyectos reales, bueno, hablemos de lo más bajo, y cuando hablamos de lo más bajo hablamos de tesis. Cuando usted cree que usted llegó, hizo su tesis de grado y ese es el gran logro de su vida, se da cuenta que ese es uno de los pocos grandes logros que usted va a tener. Usted se graduó con eso, hizo un muy buen trabajo, todo lo que usted quiera, pero es algo académico, ¿sí? Hay una cantidad de variables que usted no considera ahí porque no tiene todavía la experiencia para hacerlo. En mi caso, cuando yo hice mi tesis fue un análisis de evaluación estructural. ¿Cómo no? Me sirvió de base para mucho, o me ha servido de base para muchos de mis trabajos que he hecho ya en los que me he ido especializando, pero también he ido dándome cuenta de una serie de cosas que yo pude haber simplificado, que pude haber eliminado, que pude haber incorporado, y eso se va ganando con el tiempo, ¿sí? Pero de todos los errores más comunes que me ha tocado realizar en tesis, como tutor o como me ha tocado como jurado, también en proyectos de la vida real, es las unidades. Las unidades yo creo que es el error más recurrente que tiene la mayoría de los profesionales que no solamente están iniciándose en este software o en cualquier otro, sino que ya con mucha experiencia
también les ocurre. Y no es porque no sepan manejar el software, no es porque no tan claro lo que están haciendo, sino por algo claro y conciso como lo es el modismo. El modismo, la costumbre de hacer las cosas de una manera, hace que cometan la mayor cantidad de errores. ¿Sí? Cuando usted trabaja con SAP 2000, aquellas personas que han venido trabajando con SAP o con cualquier otro software de cálculo, normalmente ya traen un sistema de unidades que se fija en la parte inferior derecha. Aquí siempre están las unidades. ¿Sí? Y dependiendo de qué esté establecido aquí, si están en kilogramos fuerza, metro o segundos, las unidades de los software, de los datos que esté requiriendo o que esté visualizando en pantalla, van a depender de lo que usted tenga marcado allí. Ahora, yo vengo trabajando con SAP desde la versión 10 y uno de los más grandes problemas que tenía el SAP era que no traía las unidades anexas a ningún cuadro. Cuando usted iba a meter un valor, usted tenía que estar pendiente de qué unidad era la que estaba aquí abajo. Y por esa razón, entonces yo usted decía, esto que estoy metiendo lo tengo que meter en metros, o lo tengo que meter en segundos, o lo tengo que meter en kilos. ¿Sí? El software no indicaba la unidad que tenía. Hoy en día, en el SAP, en el ITAPS, ellos han incorporado, por ejemplo, supongan que esto es un valor lo que tuviera que meter, entonces le pones aquí la unidad kilogramo, fuerza, metro. Entonces ya usted le está haciendo un llamado de atención para que usted supiera cuál es la unidad que está metiéndose allí. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedía? Usted, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a trabajar en metros y eran las unidades que teníamos el dibujo que mostramos. Entonces cuadramos kilogramos fuerza metro en la parte inferior, hacíamos lo que hacíamos, pero cuando teníamos que ver, por ejemplo, propiedades del material. Entonces, cuando venimos a establecer el módulo de elasticidad, por ejemplo, si yo les digo a usted que es un concreto 210, ¿a qué resistencia me estaría yo refiriendo? Cuando yo digo, mire, este concreto es de 210, ¿de qué resistencia estoy hablando? Aquí hay uno que ya responde. ¿A qué resistencia me refiero yo cuando digo un concreto de 210? La participación es importante porque de esa manera yo estoy evaluando también de que ustedes estén siguiendo la clase, ¿sí? Por favor. Ok, fíjense. Kilogramos, centímetros cuadrados. Fíjense, esto es un modismo. Y si yo les digo que el concreto es de 400, vamos a usar un concreto de columna de 400. Allí ustedes se causa un error. Es como cuando uno está haciendo algo en un programa y de repente le sale la ventana error fatal. Seguro les ha pasado, porque eso nos ha pasado a todos cuando estamos haciendo cosas y de repente cuando usted está más apurado, cuando la evaluación es para el día siguiente, cuando el plano tiene que imprimirlo para momentos, eso sale error fatal y se borra lo que se hizo. ¿Sí? Fíjense que también podemos estar hablando de PCI, pero nosotros no estamos acostumbrados a eso y eso es lo que causa en nuestro cerebro aquella paralización. 400, ya va, 400, ¿para qué? Una columna de un solo piso, no puede ser un 400 kilos o de centímetro cuadrado. Hay gente que su cerebro no le funciona muy bien, siempre he dicho eso, son niños que los padres lo dejan caer cuando pequeños, se golpean la cabecita, no quedan muy inteligentes, ¿sí? Por eso es que a los bebés no se les debe dejar golpear la cabeza, quedan tontos, que no se detienen a pensar, hey, no puede ser 400, ¿qué? 400 kilos por centímetro cuadrado, no puede ser. Hay que detenernos a pensar esta situación, ¿sí? Señores, todos los números que usted introduzca en el software tienen una repercusión general en el cálculo que le puede llegar a desencadenar una serie de errores que pudo haber sido por meter un dato mal, ¿sí? Algunos se pueden ver, otros no se van a ver y los más peligrosos son esos que no se ven y no se pueden apreciar. Algunos el software le dirá, mire, esto no puede ser, o les da locuras. Nunca se me va a olvidar un
ingeniero, hoy en día es un ingeniero, muy amigo mío, pero no fue muy amigo mío cuando yo fui su tutor de tesis, cuando me dice que en su tesis el cálculo estructural que estaba haciendo le daba que eran unas columnas de 30 por 30 centímetros con 12 barras de 1 pulgada. No da, no puede ser, es ilógico, absurdo, no cabe. Y eso es lo que nosotros tenemos que darnos a pensar. Su excusa en ese momento era que era el SAC 2000, que era la versión no sé qué, que todo aquello. Y después fue que me di cuenta que ni él ni su tutor sabían utilizar correctamente el SAP. Y por eso ocurre lo que ocurre. Es un modismo. Cuando usted está acostumbrado a ver las unidades de una manera, es un modismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el software lo maneja en un sistema universal, como por ejemplo el sistema de unidades americano o el sistema internacional, para que ustedes vean, una pregunta. Aquí, ¿cuál es el sistema de unidades que se utiliza? Por ejemplo, aquí la mayoría son de Venezuela, pero también hay unas personas de fuera. ¿Cuál es el sistema de unidades que se utiliza en su país? Son cosas que ustedes tienen que pensarla, porque ¿qué pasa? Todo este tipo de preguntas que yo le estoy haciendo son las que se hacen cuando le hacen a uno que lo ven joven, que lo ven inexperto, que creen que van a venir a uso de uno las personas que van a realizar sus proyectos. Ahora la pregunta es, ¿qué sistema de unidades se utilizan en su país? ¿No se acuerda? ¿No sabe? Aquí me dice uno, Sistema Internacional de Unidades. Perfecto. ¿Cuáles son las unidades de fuerza en el Sistema Internacional de Unidades? Están tardando mucho en contestar. ¿O no saben? Newton. Ok, perfecto. Si el sistema de fuerzas es el Newton, ¿por qué nuestros códigos cuando hablamos de los pesos que tenemos que tener, de las cargas que se tienen que tener sobre una losa, se habla de 300 kilos por metro cuadrado, 250 kilos por metro cuadrado, 500 kilos por metro cuadrado? Eso es una carga. Aquí me dice, si es verdaderamente tendríamos que trabajar con MKS, metro, kilos y segundos. Ok. Pero ustedes saben que los kilos que estamos hablando, cuando ponemos cargas, no estamos hablando de los kilos de masa, sino los kilos de kilogramos fuerza. Entonces no estamos utilizando el sistema internacional, no utilizamos los newton, sino que utilizamos kilogramos fuerza. Y eso es algo que es un gran problema. Es un problema tan grave que llevó a que en el espacio, en la estación internacional, en su inicio, hubo una pieza que vino de una parte de un mundo y otra parte y otra que tenía que ensamblarse en otra que se fabricó en otra parte del mundo, y cuando la fueron a ensamblar allá arriba en el espacio, no calzaba, no funcionaba correctamente, y fue porque utilizaron sistemas de unidades diferentes. Nosotros hablamos del sistema internacional y hay países que no utilizan el sistema internacional. Entonces, nosotros, por lo menos el caso Venezuela y el caso muy común de toda Sudamérica, es que nosotros utilizamos diferentes sistemas de unidades, todos acoplados, y para nosotros es común. Por ejemplo, en Venezuela no venden cabillas en milímetros. Bueno, sí las venden algunos proveedores, pero las cabillas, las barras de acero que vienen, pero normalmente vienen en octavos de pulgada. ¿Sí? Otro, cuando nosotros hablamos de tuberías de aguas blancas y aguas servidas, las de aguas blancas vienen milimétricas, pero las de las aguas servidas vienen como en pulgadas. Lo mismo está ocurriendo en la parte estructural. Algunas cosas las trabajamos con kilogramos fuerzas, otras las trabajamos con newton, otras las trabajamos en kilogramos fuerza centímetro cuadrado, otras las trabajamos en kilogramos fuerza metro, otras las trabajamos en kilos nada más. Eso es una, vamos a decir, una mezcolanza, un todo unido que
hace que se pueda equivocar. Porque si usted estaba trabajando en los sistemas de los materiales y usted para el material usted necesita meter, por ejemplo, tenemos la ecuación del módulo de elasticidad y normalmente estamos acostumbrados a verla en centímetros cuadrados, en centímetros a la 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando la va a trabajar, entonces pues, por estar haciendo la cosa puede ser rápido o que no se dio cuenta, tan sencillo como eso, puso 400 kilos por metro cuadrado porque su cerebro está pensando que está en kilos metro cuadrado. Su cerebro está procesando una información de una manera y usted está metiéndola dentro del software de otra manera. Entonces, cuando usted llega a ver, hey, mire, este edificio, coño, chale, ¿cómo me va a dar esto? ¿Cómo me van a dar columnas de 1 metro por 1 metro? ¿Cómo va a llevar 30, 50 cabillas de 1 pulgada si es de un solo piso? Y ahí es donde entra el cerebro humano del ingeniero que dice, epa, no puede ser. Y entonces esta es cuando te das cuenta que usted en vez de poner 400 kilos por metro cuadrado, puso 400 kilos por centímetro cuadrado, que son 10.000 veces más. ¿Ven? Entonces, eso es de lo que nosotros tenemos que cuidarnos mucho. ¿Estamos claros? ¿Sí se entendió la idea de lo que estoy comentando? De todas formas, bueno, está quedándoles grabado. Ojo, hay que tener bastante cuidado con eso. Por eso es que después les digo que hay que hacer una particularización de nuestro sistema de unidades para que nosotros podamos ajustar el sistema de unidades a lo que estamos acostumbrados a trabajar. ¿Sí? El segundo punto que está acá habla de una sección, base de datos de secciones de acero. Es una base de datos de perfiles de acero. ¿Qué pasa? Ya el software trae una lista de las tuberías y de los perfiles de acero estructural que están en el mercado. Ahora, esta base de datos, aquí dice, bueno, que va a tomar la de la ISC del 2014, ¿sí? Esos son los perfiles que están allí. Pero aquí usted va a poder desplegar esta lista que está aquí con esta flechita y en eso va usted a poder escoger de distintos países, de distintas bases de datos. Ahora, eso al principio está allí y tiene todos los perfiles. Yo, en mi caso particular, me gusta generarlos. Redefinir la sección, borro todo lo que está en esa base de datos, que siempre va a estar resguardada, no se daña el programa. Y yo mismo incluir mis perfiles. ¿Por qué? Porque cuando yo incluya mi perfil, lo primero que yo le voy a dar a estos perfiles es el nombre comercial. El nombre comercial. ¿Por qué le voy a dar el nombre comercial? Porque mi idea es que después que yo haya hecho mi modelo matemático, yo saque la lista de materiales de acá. Ojo, esto es lo que ya yo les empiezo a explicar. Fíjense, desde el inicio, ni siquiera he hecho una sola raya en el programa, sino que las particularizaciones y recomendaciones que yo les voy a dar acá de ordenar el trabajo no son solamente, como dicen, necesidades de Manuel de hacerlo de esa manera. No. Mire, joven, ingeniero, son más de 10 años trabajando en esto. Yo siempre he estado buscando la forma de ser lo más eficiente posible y de que usted le pueda brindar, y en mi caso, que yo le pudiera brindar a mi cliente la mayor cantidad de datos posible, de material posible, para que él estudiara el costo de lo que está recibiendo por lo que va a pagar. Por eso uno es más competitivo. Cuando usted ya le dice al cliente, mira, y esto es algo que yo normalmente se lo digo a mis clientes, cuando trabajes, miren, en estructura metálica, mire, yo le puedo decir, mire, nosotros podemos hacerte el proyecto en 4 meses, 5 meses, dependiendo lo que sea el tiempo. Pero yo te puedo asegurar que en el primer mes ya yo te pudiese estar dando la lista de materiales necesarios que tú debes empezar a buscar, ¿sí? Para que tú evalúes los costos, la cantidad de tubería aproximada. Y eso lo saco del modelo matemático. Mire, les digo una cosa. Cuando yo he hecho proyectos que he sacado los cómputos métricos de aquí del ITAPS y los saco más fácilmente cuando yo tengo mis perfiles con mis materiales, que tengo, por ejemplo, mis perfiles comerciales, que ya yo sé, por ejemplo, podré saber si son perfiles IPE, IPE,
o puedo decirle que son perfiles IPN o HEB, o los perfiles ECO. ¿Ves? Yo les puedo decir cuántos y me sale muy fácil porque me sale directamente desde el cálculo. Ahora, en proyectos, cuando me ha tocado sacar, por ejemplo, los cálculos, digo, bueno, una cantidad de kilos de acero, una cantidad cantidad de metros lineales de acero, todo eso, cuando yo he hecho los planos y se sacan los cómputos en base a lo que está en plano, que ya los perfiles van a estar un poco más recortados, que vamos a decir que, por ejemplo, aquí todos los dibujos van a ser de punto a punto, de centro a centro. Pero en la vida real eso no va a ser así, porque si es una estructura metálica, esta estructura va a estar aquí y siempre va a haber una pérdida, porque la conexión no va a ser exactamente de punto a punto. Por ejemplo, si es un perfil IPN, o vamos a suponer que es un perfil contuben, unicón, tubular, va a ser de cara a cara. Entonces hay unos metros lineales que están acá y acá, que no van a estar considerados, que están considerados en esta lista, pero cuando usted haga los planos no van a estar así. Y entonces fíjense, estos perfiles, cuando sacamos la cuantía, vamos a decir, sí, la cuantía, pero la cuantía, hablemos de kilos de acero, cuantía en kilos de acero, con respecto a la que está calculada, con la cuantía calculada, ¿qué ocurre? Entre esta y esta no hay una diferencia más grande del 5%. No la hay. Entonces, ¿qué pasa? Usted le va a poder brindar a su cliente en su primer mes, sin haber terminado todos los planos, usted le va a poder dar un número aproximado del costo de la estructura. Y al cliente, ojo, le interesa saber el costo de la estructura desde un principio, porque entonces él va a saber si lo va a tener que hacer por etapas, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense algo, el proyecto es la base de la concepción de la obra. Si usted tiene un proyecto chimbo, pobre de información, no tiene suficiente detalle, ojo, no crea que esa estructura va a ser la mejor de todas. Eso es su culpa. Cuando hablamos de planos estructurales, cuando hablamos de arquitectura, mire, a mí me ha tocado recibir proyectos de arquitectura que de verdad da tristeza y se provoca ponerse a llorar. Cuando usted le dan dos plantas, porque la primera planta es la planta baja, por ejemplo, es decir, un edificio es la planta baja, ahí hay una distribución, hay unos pasillos, y después planta 1. Y esa planta 1 se repite en los 6, 7 niveles que vienen. Y después le dan corte, fachada izquierda, fachada derecha, fachada delantera, fachada trasera y listo. Y una sección A y una sección B. Eso es todo un proyecto de arquitectura. Mire, eso es una piratería. Eso es una piratería. ¿Por qué? Porque la planta de planta baja no va a ser, ok, puede tener una distribución. Y la planta que sigue no se puede repetir igual en los 6, 5 niveles que tiene, porque como va a cambiar el sistema estructural, así va a ser columnas de concreto, la sección de concreto va a ser diferente, entonces los acabados van a ser diferentes, los espacios van a ser diferentes, el tamaño de los ambientes va a ser diferente, entonces están siendo mal calculadas los espacios utilizados en la estructura. ¿Y sabe hasta dónde se afecta eso? Hasta el presupuesto. Porque cuando usted vea que ese edificio, que son de 7 pisos, le hicieron 2 plantas nada más, usted empieza primer piso, segundo piso. Cuando usted contaje la estructura, se va a dar cuenta que en el primer piso va a usar menos tabiquería de la que usa en el último nivel. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Está gastando dinero de más. Porque como que pasa, como usted considera que toda la tabiquería era igual, no. Y ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir en una obra? Yo no he visto el primer camión de una obra saliendo con materiales sobrantes. No. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay mucho material se desperdicia, no se tiene cuidado en obra. Y se los digo con toda la experiencia que del personal hay que estar atrás de él. Porque como hay en sobra, no les importa. Eso es igual que cuando uno compra algo y no es suyo.
Cuando alguien tiene y está utilizando algo que no es suyo, no les importa. Entonces, ¿qué pasa? Todo tiene que hacerse exactamente a los cálculos. ¿Sí? Si va a ser un edificio de múltiples niveles, debe tener diferentes niveles. Así sea lo mismo lo que esté representándose, pero las secciones de columnas y de los ambientes y los cómputos métricos van a variar en el costo. Y ahora, cuando le dan 4 fachadas para que usted vea y 2 cortes, puede haber infinitos cortes. Evidentemente, no va a poner al arquitecto a hacer todos los cortes posibles, pero hay unos cortes que son mucho más representativos que otros. Por ejemplo, si usted tiene una arquitectura y no le dan el corte de las escaleras, usted debe pedirlo, porque después que usted diseña la escalera le puede decir que ese no es, que él no quería ese, quería otro. Por eso son cosas que debemos tener en cuenta, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hagamos nuestra representación en el ETABS, vamos a poder obtener muy buenos datos acerca de la construcción. Es más, van a ser muy exactos en kilos de acero, por ejemplo, en cantidad de concreto, en el caso de concreto armado. Y con el concreto armado, usted no ha hecho los despieces todavía. ¿Sí? Usted no ha hecho todavía los despieces. Pero ¿qué puede saber? Cuando usted tenga una cantidad de metros cúbicos de concreto, usted puede decir, mire, si yo tengo, por ejemplo, si yo le digo, mira, en toda la obra hay tantos metros cúbicos de concreto. Ahora, perfecto. ¿Cómo puedo obtener yo la cantidad de acero? Ingenieros, ¿cómo harían ustedes para obtener la cantidad de acero? Recuerden algo, estoy apenas terminando de calcularlo. No he hecho el primer despiece. Eso quiere decir que no tengo ni un solo plano de estructura para poder despiezar la estructura. ¿Cómo se hace? Y les voy a decir una cosa. Yo no sé si a alguno de ustedes les ha tocado trabajar con presupuestos de obra. Si usted no se sabe este secreto, usted está ponchado. Porque de esta manera es que se determina si alguien está trampeando los proyectos. Recuerden algo, muchos de los proyectos que se licitan, que se gestionan, que se computan, algunos ni siquiera están terminados los proyectos. O no están hechos, hay una estimación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto cree usted que puede tenerse para saber, de acuerdo a las cantidades de metros cúbicos, cuánto acero va a tener? ¿No se les ocurre ninguna idea? Lo que sabemos es que tiene que tener dos límites. Sabemos que los elementos de concreto armado tienen lo que llamamos un acero mínimo. Y también tenemos lo que tenemos un acero máximo. ¿Sí? También tenemos un acero. Bueno, estos son los límites, mínimo y máximo. No debemos calcular en base al acero mínimo porque la estructura necesariamente no va a tener el acero mínimo, puede tener más acero. Pudiese tener el acero máximo, tampoco sería muy recomendable que le metiéramos la máxima cantidad de acero, pero este sería un número que usted pudiese ajustar para un presupuesto, calcular el acero máximo para una cantidad de metros cúbicos. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Bueno, estos metros cúbicos que están acá, usted los llevará a un metro y dirá, bueno, pues una viga que lleva ya toda esta cantidad de metros cúbicos. Si son, bueno, entonces claro, una viga estúpidamente loca, pues usted tiene una viga de sección de base 20 metros de altura, 40 metros por 1 metro de ancho. Una locura, pues. Pero lo que interesante es que ya usted llevó a esta viga y usted puede calcular el acero mínimo o lo lleva a una columna. Dice, estos metros cúbicos que están acá, voy a hacer una columna de 1 metro por 1 metro, o sea, 1 metro cúbico de altura,
Lo que esté en metros cuadrados, bueno, me determinará, sacaré la raíz cuadrada y obtendré una columna de una dimensión. Por ejemplo, 10 metros por 10 metros. Entonces calculo el acero mínimo o el acero máximo para una columna de 10 metros por 10 metros. Ojo, lo que estoy buscando es la aproximación de la cuantía de acero. También puedo calcular, decir, mira, yo lo que voy a agarrar y voy a calcular un acero que es una media. Normalmente está una cuantía de 0.007, el 7 por 1000. Y digo, bueno, eso es más o menos B por D. Esto cuando nosotros queremos saber la cuantía, el acero va a ser igual a la cuantía B por D, donde D es la altura útil, entonces despejamos, y podremos obtener esto. Fíjense cómo podemos, nada más con los metros cúbicos, obtener la cantidad de acero. Y eso es imprescindible para un proyecto, una obra, que usted le vaya ya proyectando eso. ¿Ven? Ok, me extendí un poco más en las cosas que tenía que ver, pero bueno, eso todo está bien en los perfiles. Aquí, bueno, inicialmente yo le dejo cualquier perfil, porque después yo voy a hacer las particularizaciones de las que les estoy hablando aquí afuera. ¿Sí? Ok, ¿se entendió esta parte? ¿Sí se entendió esto? Son trampas que uno se va aprendiendo a lo largo. Entonces, si usted revisa un presupuesto y le da más del acero mínimo, usted chequea los metros cúbicos de concreto. Ajá, perfecto. Tantos metros cúbicos de concreto. Y le da más que el acero máximo. Ahí hay un error. Ahí hay un error. Alguien tiene un error. O los metros cúbicos están malos o los aceros están malos. Y si el metro cúbico está bien, porque está en plano, y si la cantidad de cabilla está bien, porque está en plano, hay algo malo en el proyecto. Hay algo malo en el cálculo. No puede haber más del acero máximo en todo. ¿Estamos claros? O hay lo que llamamos aquí una trampa por ahí, una trácala con las cantidades de acero. Estas son cosas que hay que aprender a detectarlas. Ok. Punto 3. El punto 3 habla del código. Código de diseño en acero. De acero. El código de diseño. En este caso, AISC 360-2010. AISC. Nosotros, en Venezuela, nosotros trabajamos con la norma COVENIN 1618. En caso de Venezuela, sería la COVENIN 1618. Creo que es el 2000, no me acuerdo, 1618. Tiene otro un número aquí que es la fecha. Ok, este es para el acero. Acero estructural. Pero la ISC 360 y la COVENIN 1618 todas están trabajando en función de las condiciones de LRFD. Por lo tanto, las combinaciones y los casos y las consideraciones son idénticas. Son hermanas gemelas o una es la copia de la otra, como la queremos llamar. Y esto es lo que ocurre en toda Sudamérica y Centroamérica. Nuestras normas vamos a vivir una realidad. La gran mayoría de los países de Sudamérica, Centroamérica, sin mencionar la cantidad de islas del Caribe y sin mencionar a todos los países africanos, ¿qué es lo que ocurre? No se tienen los recursos suficientes. Hasta ahora hay algunos países que estamos en vías de desarrollo, algunos que estamos en vías de extinción, como en nuestro caso. Pero, ¿qué pasa? En lo que llamamos países en vías de desarrollo, en lo que hay una cierta cantidad de inversión para el estudio de la construcción. Ciertamente la gran cantidad de nuestros países, hablamos nada más de los casos de América, Centroamérica, Suramérica, Islas del Caribe, todo esto, hemos tenido la mala suerte que hemos tenido gobernantes que son muy, o han sido muy
brutos, muy animales, muy todo lo que queramos decir, porque no ha habido una cantidad de inversión por parte del Estado en el desarrollo de muchas de la tecnología de la construcción, entre otras cosas. Por lo tanto, no hubo muchos presidentes que invirtieran en unas universidades para que las universidades evaluaran las cantidades de materiales, que pudieran tener acceso a algunos artefactos, algunos programas ahora de computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una realidad. Por esa razón, nosotros hemos aprendido de la inversión de otros países, por ejemplo, uno, Estados Unidos, dos, Europa, la Comunidad Europea, ha invertido mucho en el desarrollo de establecer códigos de diseño para uniformizar la construcción y brindar un nivel de calidad de construcción igual en todos los países. Estados Unidos contiene tres tipos de normas. Uno que aplica para la costa este, uno para la parte central y otro para la costa oeste. China, Nueva Zelanda, Japón, la India, con todo y que es un país también muy pobre en el sentido de no decirlo de mala manera, sino porque es un país por el ingreso per cápita es muy bajo, pero ¿qué pasa? Se ha molestado en ellos desarrollar y ajustar y estudiar sus condiciones, ¿sí? Lo que único que nosotros podemos decir que es propio de todas nuestras normas, por ejemplo, el caso de la norma venezolana, el caso de la norma colombiana, la NSR10, la norma peruana, la norma chilena, argentina, mexicana, que todos hemos hecho particularización de los casos sísmicos. El caso sísmico, como cada país maneja una condición de sismicidad diferente, o en el caso de las islas del Caribe, han manejado códigos de viento diferentes. Y es porque nos ha tocado a cada uno hacer la particularización y no nos sirve lo que se ha copiado de un lado para el otro. Entonces nosotros hemos tenido que hacer particularizaciones de nuestros códigos, ¿sí? Entonces, estas normas, este software tiene una cantidad de normas que nosotros podamos darle clic allí y vamos a desplegar una cantidad de normas. Norma italiana, norma Nueva Zelanda, japonesa, china, europea. Hay distintos tipos de europeos también. No es lo mismo las normas de construcción de la Unión Europea para España, Portugal, que para las mismas que van a ver para Grecia o que van a ver para los países nórdicos. No son las mismas. Hay ajustes que hay que hacer por las mismas condiciones climáticas y de material y disponibilidad de material. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a decir, nos beneficiamos de estos software porque todos trabajan con la norma americana. Y la norma americana es la madre de todas nuestras normas en Sudamérica, porque nuestros estudios y nuestros códigos están basados en los estudios que ellos han desarrollado. Por lo tanto, para nosotros, usar el código Covenin, usar el código ISC, usar el código NSR10 a nivel de diseño y de cálculo es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, exceptuando las particularizaciones, ¿no? Por ejemplo, el caso de Chile tiene una particularización especial en el uso de muros cortantes. ¿Por qué? Porque la zonificación sísmica los ha llevado a que tengan que tener elementos rígidos que tengan mucha capacidad de corte, porque con vigas y columnas no les es suficiente. Son casos particulares. Ok, entonces fíjense, así como tenemos el código de diseño de acero en el cuarto punto, tendremos el código de diseño para concreto. Para concreto. Ahí estamos hablando ya de la ACI 318 del 2014, es la más actualizada. Para nosotros en el caso de Venezuela, estaríamos hablando con la norma Covenin 1753. ¿Ves? Que también están trabajadas basadas en el LRFD. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos del LRFD, recuerden que estamos hablando de los factores de minoración, de la resistencia y mayoración de las cargas. Por eso es que nosotros tenemos algunos FI de 0.90, 0.75,
0,70. Esos números les tienen que ser familiares. Así como también tenemos unos gamma de 1.2, 1.4. Cuando hablamos de los factores de mayoración, las combinaciones 1.4 de la carga muerta, 1.2 de la carga variable, 1.6, esos valores son de mayoración de las cargas, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Entonces, fíjense, vamos a decir en resumen de todo esto, de estos 4 puntos, nosotros vamos a utilizar esta cuarta opción, esta tercera opción, vamos a marcarla, para que se puedan activar las 4 subventanas que están aquí, donde vamos a poder desplegar sistema métrico americano, sistema internacional, sistema MKS. Las vamos a poder desplegar la lista. Ya puedes desplegar sin definición MKS, por ejemplo, si lo quiere. Fíjense, de la sección de base de datos, fíjense que si yo despliego aquí, es lo que les estoy diciendo, que hay una cantidad de bases de fabricantes, ¿sí? Algunos británicos, otros americanos, otras condiciones europeos, japonés, ruso, ¿sí? Siguiendo las normas ACTM, Nueva Zelanda, Australia, China, ¿ve? Europa, India, países nórdicos, Rusia, ¿ve? Nosotros vamos a coger ISC. Después yo voy a llegar y voy a borrar todas esas secciones porque no las voy a usar. Yo quiero hacer las mías propias. Después, fíjense en los códigos de diseño, si yo despliego, también voy a conseguir distintos códigos de diseño. El ISC 360 del 2010, todavía hay países de Sudamérica que no se han actualizado, que tienen normas de concreto que vamos a decir, se ajustan. Es más, un caso de Bolivia usa la norma española, todavía del 90 y pico, 80 y tantos, si no mal recuerdo. No recuerdo si aquí hay gente de Bolivia, en otro curso sí ha habido. Ellos usan una norma mucho más vieja. Pero ¿qué pasa? Las condiciones, y es lo que venimos a ver. Hay dos tipos de condiciones. Condiciones económicas y condiciones, vamos a decir, naturales que lo obligan a que usted tenga que actualizarse. Si ustedes vean, por ejemplo, la norma venezolana, la última actualización que tuvo en la fase de concreto, estamos hablando de la 1753 de 2001, 2006 fue la última actualización. Fue porque se hizo una actualización de lo que ya se sabía, se concretó en base a lo que ya se sabía de otras normas que venían. Pero ¿qué pasa? La última actualización urgente que se hizo de la codificación fue después del sismo de Cariaco, que fue lo mismo que pasó después. Por ejemplo, hay un caso particular, el caso Haití. Haití no tiene normas de construcción. Por eso un sismo de baja intensidad, porque realmente no fue de alta intensidad, el que lo afectó acabó con toda la ciudad. Porque Chile, que recibió unos 10.000 veces mayor, no hubo ni siquiera muertos. 3 o 4 creo que fue lo que hubo, fueron por impresiones y accidentes posteriores al sismo. ¿Ves? Las actualizaciones de las normas siempre van a venir en base al evento sísmico, al evento de inundación que hizo que se tuviera que haber cambiado. Entonces aquí nosotros podemos escoger ISC. Fíjense, aquí está la ISC del 2015, del 2005. Hay gente todavía, por ejemplo, la norma venezolana de acero se asemeja a la LRF del 93. Yo en mi caso particular diseño con la ISC con la última actualización, ¿sí? Y con la caso del código de concreto también tenemos lo mismo. Hay países que todavía utilizan la 6.3 del 2008, la 2011 y la 2014, que es la última actualización. O podemos usar el eurocódigo. En mi caso yo uso a 6.318 2014. Eso rige para toda Sudamérica. Ok. Dado clic aquí, yo le daré OK y se va a desplegar una ventana diferente. No sé si tenemos alguna pregunta hasta el momento. ¿Estamos todos bien? Acá, cuando venimos acá, lo primero que fíjense que ahora es lo que les estaba indicando, que ahora nos aparecen los sistemas de unidades al lado del cuadro de número, para que de esta manera nosotros no nos equivoquemos en qué es lo que nosotros tenemos que estar colocando, ¿sí? Ahora, fíjense también que en este cuadro que dice
Eh, capas rápidas para un nuevo modelo. Fíjense que hay tres elementos principales. Este que dice Grid Dimension Plane, Story Dimension y ADD Structural Object. Agregar objetos estructurales, dimensiones de grid en planta y Story es niveles. ¿Sí? Este software, para quienes ya han trabajado con SAP o con ETAPS, trabaja diferente porque este, como está particularizado para edificaciones, él ya entiende que no va a trabajar con el elemento Z, X, Y, Z como en SAP, pero aquí no trabaja con Z, aquí trabaja con Story, con niveles, plantas. Por lo tanto, nosotros debemos establecer el número de pisos o de niveles, porque no es lo mismo decir el piso al nivel, no es lo mismo, porque, ya vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué pasa? El software ya hace una particularización. Cuando nosotros hicimos nuestro dibujo, si no me recuerdo, vamos a ver aquí hacer una imagen rápida. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Esta es la imagen de planta que tendríamos del software, ¿sí? Entonces fíjense, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 ejes en la dirección X. Nosotros siempre vamos a estar utilizando las coordenadas X y Y para referenciarnos, ¿sí? Y fíjense que acá tenemos ahora es un pórtico para nosotros poder conocer las alturas. Entonces fíjense, esto que está acá son los niveles de entrepiso. Cuando nosotros hablamos de story, que es lo que habla el software, habla de nivel. Un story es un punto que va desde aquí hasta acá. Todo lo que comprenda esto es un nivel. Un nivel. El software también lo trabaja como story. Un story. Y tenemos, vamos a decir, lo que ya conoceremos como cota. Pues. Esta es la cota 00, n más 00, n más 3, y así sucesivamente. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Esto es un piso. Piso 1, piso 2, piso 3. Bueno, realmente sería piso 1, piso 2, piso 3, piso 4. Algunas personas llaman a este piso planta baja. Eso también es un asociado al story, pero normalmente el piso es la cota. Piso 0, piso 1, piso 2, piso 3, piso 4, piso 5, piso 6, piso 6, 7, piso 8. Corrijo. Piso 0, piso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esto es un edificio de 8 pisos. Y el piso es el nivel de losa, incluyendo la planta baja, nivel 0, 0. Pero es un edificio de 7 niveles. Tenemos el nivel planta baja, nivel 1, nivel 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveles. ¿Estamos claros? Entonces, algunas veces pregunta el número de pisos, que es diferente al número de niveles. Eso es algo que tenemos que tener claro. Entonces nosotros tendremos 8 niveles, no, corrijo, 8 pisos y 7 niveles. Y aquí tendremos, bueno, 4 líneas en X. Fíjense que son líneas a lo largo del eje X. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4, que serían los ejes A, B, C, D. Y para Y, a lo largo del eje Y, el eje Y se mueve en la dirección vertical, entonces en el eje Y tendríamos la línea de 1, la línea de 2, la línea de 3 y la línea de 4. Ok, vamos a poner aquí el nombre A, B, C, D. Por aquí 1, 2, 3 y 4. Ok. Vamos a minimizar esto un momento acá. Va a quedar el dibujito ahí. Bueno, quedó horrible, pero vamos a borrarlo. Y entonces ahora es lo que venimos.
yo voy a hacer un pequeño resumen. Aquí tendremos A, B, C y D. Y aquí tendríamos el 1, el 2, el 3 y el 4. Vamos a hacer las líneas. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Y aquí tendremos A, B, C y D. Todas de 6 metros. 6 metros, 6 metros, 6 metros, 6 metros, 6 metros y 6 metros. Ok, entonces fíjense, esta es la planta. Iniciemos con la planta. Cuando nosotros hablamos de la planta, les dije que vamos a hablar del eje X y el eje Y. Son líneas que se mueven alrededor. Fíjense, la primera pregunta es número de líneas de grid. Grid es la malla que vamos a hacer para poder visualizar o para poder dibujar. ¿Sí? Fácilmente. Entonces tendremos número de líneas en X, 4. ¿Cuántas líneas tenemos? Una, fíjense, se mueve a lo largo del eje X. Este sería X1, este sería X2, este sería X3 y este sería X4. Eso quiere decir que tenemos 1, 2, 3, 4 líneas, que es el mismo número que tenemos acá. ¿Cuántas líneas tenemos en Y? Líneas que se mueven en el eje Y. Y1, Y2, Y3 y Y4. Eso quiere decir que tendremos 4 líneas en Y, que sería este mismo número que está acá. Después nos habla de el espaciamiento entre líneas de grid en la dirección X. Ahora, si la estructura es uniforme, como en nuestro caso, son 6 metros, 6 metros y 6 metros. Entonces usted pone aquí en vez de 8, le tocará poner 6. 6. Y el espaciamiento en líneas de Y, le tocará poner 6 en vez de 8. ¿Crean que era 4? No, vamos a ver la imagen. Ah, corrijo, sí, son 4 metros. Gracias. Son a 4 metros. 4 metros acá y 4 metros acá. ¿Sí? Entonces, fíjense. Eso es cuando la estructura sea simétrica. Yo les voy a enviar unos ejercicios para que ustedes los hagan en las presentaciones de PowerPoint de cuando las estructuras son asimétricas. Y para eso tendríamos que activar esta parte del Custom Grid Space para poder meter los datos como queramos. Eso lo vamos a hacer después más adelante también en modificaciones exteriores, así que no vayan a pensar que no lo vamos a ver. Ahora, fíjense algo. Cuando hablamos acá de número de story de niveles, ojo, está hablando de los pisos. Pisos. La traducción sería 8. 8 pisos. Vamos a ver qué son 8 pisos. Cuando yo digo 8 pisos, que el primer, typical story, es los pisos que están de la planta baja, del primer nivel de planta baja hacia arriba. O sea, el nivel 1, nivel 2, nivel 3, todos van a ser de 3 metros. Dejo 3 metros. Pero el bottom story se refiere específicamente a la planta baja. Porque a veces el diseño es mucho más grande en la planta baja. Ahora, fíjense, esto está 3 metros. Vamos a saber si son 8 pisos realmente lo que tengo. Pongo aquí Custom Story Data. Es lo mismo para ponerlo si lo tuviera que poner diferentes niveles, pero cuando yo le voy a editar Story Data, yo voy a poder ver todos los niveles. Entonces fíjense lo que tengo. El nivel base, que está acá, ya no lo cuenta como un piso. Por eso fíjense, 0, que es lo que yo había sacado, 0, piso 1, piso 2, 3, vamos a sacar la cuenta con el mismo dibujito. Piso 1, 2, vamos a dejar aquí la marca. Piso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pisos. Entonces fíjense que acá tenemos ¿cuántos pisos? 9. Cuando él se convierta acá, cuando yo le marqué aquí que éramos 8 story, sacamos la cuenta nuevamente. Vamos a ver los niveles. Nivel planta baja, que podría ser el mismo nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces corrijo. Son 8 niveles, o sea, 7 niveles más planta baja, 8 niveles y 9 story. Primer punto, 2,
3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, fíjense, cuando el software se refiere a los story, estará hablando de los niveles de entrepiso. Por ejemplo, contando la planta baja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 niveles, incluyendo la planta baja. Entonces, eso es lo que hace que cuando yo ahora venga que incluir, me pregunte, ¿cuántos son los stories? Son 8. Vamos a ponerles nombre. Bueno, los puedo poner después por fuera. 8, 3, 3, 3. 8 stories. Estaríamos hablando entonces de los niveles. Vamos a escribir aquí. Niveles. Niveles. Contando como nivel 1 la planta baja. Altura típica de los niveles, 3 metros. ¿Cuánto es la altura típica de la altura de la planta baja? 3 metros. Son iguales. Perfecto. Ya habiendo definido la grid en planta, estamos listos. Definido los story, 8 niveles, altura de los niveles y altura del nivel inferior, o sea, o de planta baja. Entonces vamos a ver cuál de estos elementos que están acá son los que vamos a utilizar. ¿Sí? Estos que están acá son opciones rápidas de dibujo. El problema es que las opciones rápidas de dibujo están particularizadas de acuerdo a condiciones que tiene el software como base. O sea, como una base de datos. O sea, ya los materiales, la sección transversal, todo eso que ya está guardado allí, por defecto, es para utilizar estas opciones. Esto sería para una estructura de pórticos con una losa aligerada o una losa nervada. Esta sería para una losa de casetones con capiteles en las columnas maciza. Esto sería una losa con vigas perimetrales, una losa maciza con capiteles para las columnas. Los capiteles son elementos de concreto armado bastante reforzados para resistir corte. Esto que está acá sería una estructura metálica, o también puede ser de concreto, pero metálica preferiblemente, donde utiliza cerchas como elementos de restricción. Un del steel, esto estaría usando una estructura metálica, en este caso cuadrada, con losas de deck, casetón. Esta también usa unos deck acá, y visualización de la grid o un elemento en blanco. Cada vez que usted repetir, ¿qué cosa? Me dice que no sé qué es lo que quieres que repita. De todas formas, esto que está acá, como les digo, hay una presentación que yo les voy a hacer llegar donde explico cada uno de estos puntos, pero les doy una recomendación que cuando abran el software le den clic a estos elementos para que ustedes puedan ver que les pide una cantidad de datos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a usar aquí? La opción de Grid Only, porque queremos ver la grid que está aquí, y es la forma mucho más fácil para poner dibujar. Aquí me dice las plantas que le puso la flecha. No entiendo esto. Steel Deck. El Strangle Stroke. Eso lo vamos a ver más adelante. Estas flechitas que están acá es que dicen en la dirección del nervado. Eso cuando definamos la losa vamos a ver bien eso. ¿Sí? Ahora, aquí, bueno, yo digo Grid Only. Borra todo esto que está acá. Le digo OK. Y allí vamos a tener la grid, los cuadros de líneas de grid, una en bidimensional en el Story Plan, Story 4. Eso es algo que también tenemos que darnos cuenta después, que las ventanas del software van a ir actualizándose, van a ir mostrando cosas diferentes, ya no es una sola ventana uniforme, sino que vamos a aprender a manejar las ventanas que se han generado. ¿Sí? De todas formas, como les digo, hay cosas de vamos a decir que vamos a explicar, que las vamos a poder ver en varias partes, ¿no? Mucho más adelante. Esto es un proceso que
es el proceso repetitivo, es el proceso que vamos a hacer tantas veces que para cada proyecto lo vamos a lograr, ¿no? Ahora, fíjense en este caso. Ya se activaron unas ventanas. Tenemos tres ventanas, una que se llama Model Explorer, que es esta que está acá. En el Model Explorer nos vamos a apoyar muchas veces para obtener datos, para obtener tablas, reportes, detalles. Esto lo vamos a aprender a manejar posteriormente. Fíjense que tenemos dos ventanas, podemos eliminar unas aquí si queremos en la letra X. Siempre vamos a tener que dejar por lo menos una, pero aquí vamos a tener una ventana que fíjense que habla de la planta vista desde el Story 4. ¿Sí? Y fíjense que aquí está un azulito, aquí está otro azulito y aquí está la vista 3D. Entonces, cuando yo hago clic y me paro en la ventana de planta, ¿sí? A ver aquí. Y que yo me paro en la plana 3D. Esto era una observación que me hacían en la nueva. Había personas que estaban precisamente por nuestro canal de YouTube. Me decían que no lograban visualizar la sombra. Eso tiene que ser aquí en las opciones. Vamos a ver por acá. Mostrar los planos de selección. Esta es la nueva versión. Las versiones anteriores no había que seleccionarlo. Fíjense que ahora cuando me paro acá, Planta View, ¿ve? Se marca, no sé si lo logran ver allí, aquí. Cuando yo me quito de la ventana con el mouse, fíjense que se va a formar un plano azul acá. Se los voy a marcar aquí con el resaltador. Aquí, observen donde les voy a marcar. Aquí a lo largo del plano va a aparecer un plano azul. ¿Ve? Eso es porque el cursor del mouse lo tengo en la ventana de planta. ¿Qué pasa? Cuando yo esté trabajando en una planta o esté trabajando en un pórtico, en el 3D me va a indicar dónde estoy parado. Fíjense, ven, ya ven el plano azul dónde está. ¿Sí? Entonces, fíjense, allí el software dice aquí Planta Story 4. Y aquí es donde vamos a empezar a usar los botones que tiene el software. Se fijan que aquí hay una que tiene una flecha que va hacia arriba y una flecha que va hacia abajo. Abajo de donde dice opciones, lo voy a resaltar acá. Esto que está aquí. Esas opciones que están allí son para nosotros poder movernos a través de los planos, ya sea en los planos horizontales, o sea, en los planos horizontales o los planos verticales. En este caso son planos de Story. Si yo le doy la flecha hacia abajo, fíjense cómo cambia Story 3 y cómo cambia el pórtico, la visual, la ventanita azul, la silueta azul, los bordes, miren cómo va a bajar de nivel, cómo bajó de nivel, del nivel 4 al nivel 3. Y así, si yo bajo al siguiente nivel, el Story 2, va a ocurrir lo mismo. Ahora, aquí tuve yo una modificación que, fíjense que no me puso todos los Story. ¿Sí? Fíjense ahí, yo debí haber tenido en el lado derecho, claro, eso fue porque entré y salí y borré, no ajusté. No le di el último cambio, no le puse que eran 8 niveles. Entonces fíjense que allí tomó solamente 4 niveles. 4 niveles. La altura la vamos a poder ver en cada nivel. Fíjense que aquí abajo es una ventanita que tenemos que estar también prestando bastante atención. Aquí abajo, ojo aquí, en este punto se va a dar muy buena información. Fíjense que en este momento él me está diciendo Z igual a 6 metros. Eso quiere decir que estoy en el Story 2 y cuando bajo al Story 1 me habla de un Z igual a 3 metros allá abajo. Entonces fíjense que me está dando las alturas y también me está dando el nivel. Pero ¿qué pasa? Faltan alturas, faltan niveles. En planta estoy bien. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, cada uno a cada 4 metros estaríamos correctos. ¿Estamos claros hasta allí? Fíjense, son los pequeños detalles que tenemos que aprender a interpretar nosotros de este software, ¿no? Fíjense, aquí donde yo les estoy diciendo el ojo, allá abajo va a aparecer muchas informaciones. Resistencias de materiales, esfuerzos, fuerzas cortantes, momentos máximos. Siempre van a aparecer en esa parte inferior. ¿Sí? Ahora,
vamos a ajustar la grid. Esta grid que está aquí, fíjense, uno de los mayores ajustes que nosotros siempre vamos a hacer en todos los planos es que el tamaño del eje no puede ser muy diferente del tamaño del acotado, y eso va a ser algo extenso hasta para los planos. Entonces tendríamos que ajustar esta letra un poquito más pequeña para que se vea similar, ¿no? Ahora, y el otro ajuste que tenemos que hacer es que tenemos un nivel, aquí lo podemos ver, aquí está la planta baja, Story 1, Story 2, el Story 3 y el Story 4. Nada más y nada menos que nos falta la mitad de Story, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo pudiésemos hacerlo después que tenemos la grid hecha. Yo voy a llegar y voy a guardar este archivo, porque siempre para que tengamos allí respaldo de que no se nos vaya a borrar nada. Especialización, modelos, vamos a ponerle modelo básico y le vamos a poner la fecha de hoy, 28/06/2017, y este mismo nombre se lo vamos a copiar y le vamos a dar el nombre a ese archivo. Ok, ¿estamos claros de lo que tenemos que hacer? Ahora fíjense, esta ventana azul que está aquí también lo vamos a poder ver en vertical. Después más adelante lo vamos a ver. Vamos a borrar estos dibujos y venimos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos que hacer una edición de la grid. La línea de grid está incompleta. Ojo, no quiere decir que usted no va a poder calcular si la estructura no está dentro de la línea de grid. La línea de grid son líneas referenciales para ayudarnos a dibujar, y son líneas o planos de referencia para poder visualizar lo que vamos a ver. Por eso normalmente nosotros hacemos que la línea de grid enfoque o envuelva a toda la estructura, pero no necesariamente tiene que ser así. Estamos claros en eso, ¿no? Ya esto estamos en el espacio. Entonces yo le voy a decir botón derecho sobre cualquiera de las ventanas, cualquiera de las ventanas de visualización, ya sea de planta o de 3D, le digo botón derecho y escojo la primera opción que dice ADD, modificar línea de grid, y se va a abrir una subventana. Esa subventana que tenemos allí nos da dos fases: la fase de los story data, de las alturas, ¿ven?, o de la parte en planta, que es la parte grid. Nosotros vamos a corregir primeramente la parte de planta, de vertical. Fíjense que nos faltan story. Necesitamos, desde la base, vamos a ir agregando. Son 8 niveles. Entonces decimos, quick agregar story. Fíjense cómo agrego 1. Ahora fíjense, set. Vamos aquí, esta ventana nunca la he utilizado, vamos a ver. Le puse los nombres por defecto. Bueno. Quick 6, 7, 8. 8 story. Base, el planta baja, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6, nivel 7, nivel 8, que es lo que teníamos en nuestro dibujo, ¿verdad? Planta baja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso quiere decir que tenemos un nivel de más. ¿Ven? Vamos a ver. Voy a decirle OK. Agregué esos 8 niveles y decimos OK. Ahora fíjense que tenemos el edificio con más niveles en la parte izquierda. Bueno, la grid. Esa grid que está en 3D, vamos a cambiar la vista de la grid que está en 2D, de XY. Y vamos a usar estas herramientas que están acá. Ya usamos estas que están aquí, de las flechitas. Ahora vamos a usar estas que dicen 3D, plant y elevación. 3D, cuando yo estoy parado en una ventana y le presione 3D, se convertirá en una ventana 3D. Puede haber dos ventanas 3D fácilmente, no va a haber ningún inconveniente. Entonces, si yo le digo planta, me va a preguntar cuál de las plantas, en la cual planta me quiero parar. Yo le puedo decir en la del último nivel, y fíjense cómo aparece ahí ya el nivel de planta, y aparecerá la silueta a la parte derecha, arriba,
el último nivel. Pero así como veo yo la planta, también puedo ver lo que dice Elevate. Ahí se ve elevación. Y me va a preguntar en cuál pórtico me quiero parar. Si es el pórtico A, el pórtico B, y yo le digo aplicar. Y ahora fíjense, cuando digo OK, fíjense que ahora la silueta está en vertical para indicarme en qué parte del elemento 3D estoy parado. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a hacer saber si tenemos pisos de más o no. Entonces contamos planta baja, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6, nivel 7. 7 niveles más planta baja son 8 stories. Veamos con el del dibujo. Vamos a ver hacer yo aquí. Vamos a ver si estamos correctos. Planta baja, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6, nivel 7. Se fíjese que no corresponde. Ah, bueno, sí corresponde perfectamente. 7, 6, 7 niveles más planta baja. Eso quiere decir que estamos correctos. ¿Ven? Que está la similitud de un piso con el otro. Ahora, ¿qué es una de las cosas que yo acostumbro profesionalmente ya? Yo profesionalmente acostumbro, y a las personas que trabajan conmigo, ¿qué es lo que yo acostumbro? Como nosotros vamos a utilizar las capturas de pantalla para nuestras memorias de cálculo, es recomendable que nosotros cambiemos estos nombres que están aquí. Esto que dice Story 8, Story 7, Story 6. Eso debemos ajustarlo. ¿Para qué? Para que las personas que vayamos, cuando llegamos a una captura de pantalla y pongamos eso en una memoria, entiendan más fácilmente lo que le queremos plasmar. Entonces yo edito todos estos nombres y yo le pongo aquí n más 00. Y le agrego la letra m. N más ¿cuánto? 3.00 m. Y así sucesivamente 6.00 metros. Y así voy subiendo todos los niveles para que ya no me aparezcan estos nombres cuando yo haga el pórtico, sino me aparezcan los siguientes, y así yo voy a estar referenciando de mejor manera el dibujo al plano o a la estructura que estoy haciendo. ¿Dónde hago eso? En la misma edición de Grid, donde me metí yo ahorita. ¿Cómo lo hice? Bueno, recordemos, botón derecho, agregar y modificar Grid, la primera opción, hago clic allí, se va a volver a activar la ventana de modificación de Grid, y allí vamos a hacer clic sobre la que dice modificar o mostrar Story Data, que es la primera parte de arriba. Entonces fíjense que aquí yo me voy a conseguir todos los niveles. Entonces yo empiezo mi edición n más 0.00 metros. Les cuento, no lo van a poder copiar y pegar. Bueno, no sé, capaz de esta nueva versión si lo permite. No lo permite, da un error ahí, ¿ve? Tengo que meter uno por uno. N más 3.00 metros. N más 6.00 metros. Pongan dos decimales, porque así es que es la forma correcta. Ahora fíjense, si no quiero, no he llevado bien la cuenta, fíjense que donde dice elevación, va llevando la cuenta desde el nivel 0, 3, 6, 9. Entonces son los números que ustedes deberían poner aquí. 9 metros, n más 12.00 metros, n más 15.00 metros,
n más, vamos a ver acá, n más 18.00 metros, n más 21.00 metros y n más 24.00 metros. ¿Eh? Ahora, cuando esto en vez de decir base, story 1, story 2, story 3, va a decir eso. Va a decir el nivel. Entonces, cuando yo haga mi captura de pantalla va a decir mucho más que estar eso en inglés allí. Ojo, ingenieros, esto es personalización. Cuando yo veo un proyecto en el que se toma en este trabajo esta delicadeza, me da una buena impresión porque entiendo que la persona sabe de lo que está haciendo. ¿Sí? No está dejando que el software trabaje por él de manera automática. Es mi recomendación. Fíjense que aquí están las alturas. Y estas alturas que están aquí son modificables. Entonces, si nosotros tenemos un edificio de diferentes niveles, escojan uno desde el principio de la grilla inicial, básico, y después aquí le pueden hacer los cambios de nivel como ustedes quieran. ¿Sí? Fíjense aquí, yo le puedo poner, en vez de poner un 3, pongo un 5. Y fíjense cómo se reajustan los números de la elevación, ¿ven? Y cuando yo le dijera OK o refrescar acá, él actualizaría la imagen. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Refrescar, no, tendría que yo salirme. No lo vamos a cambiar para no entrar en mucho cambio. Ahí está. Ahora, eso es, alturas entre niveles, ¿no? Entre el 0 y el 3 hay 3 metros. Esa es la forma de interpretar esto. Entre 0 y 3 hay 3 metros. Entre 3 y 6 metros hay 3 metros. Entre 6 y 9 hay 3 metros. Entre 9 y 12 hay 3. Entre 12 y 15 hay 3. Fíjense, siempre es de esta forma. De abajo hacia arriba, entre el punto inferior y el punto superior, el que está al lado es la altura de entrepiso. Y cuando el software habla de altura de entrepiso, la altura de entrepiso tenemos que estar pendiente que en arquitectura, por ejemplo, podemos tener esto. Podemos tener el nivel de cota, piso acabado. Piso acabado. Puede ser esa. O puede tener algo más abajo. Nivel de losa. O nivel de piso. A veces son 10 centímetros más, 10 centímetros menos, no perjudica tanto. Pero tendríamos que estar atentos a esto. Y después vamos a tener aquí arriba, por ejemplo, imagínense que el edificio continúa. Aquí vamos a tener nuestra viga. Aquí vamos a tener nuestra viga. Acá vamos a tener punteada, vamos a poner aquí punteada la losa. Entonces la altura del entrepiso para el software es de piso acabado o nivel de losa a nivel de losa. O sea, es de aquí, desde la parte superior aquí hasta aquí. Si estamos tomando nivel de losa, ¿no? De aquí a aquí. Si estamos hablando de piso acabado a piso acabado, sería, aquí esto tendrá su piso acabado por aquí. 5 centímetros más, 10 centímetros más, lo que sea, será de aquí a aquí. Eso es lo que tenemos que estar pendiente. Lo que sí que entre ese espacio decimos que son 3 metros. Ahora, el story, que está aquí, story 3, el story 0 no tiene nada porque está aquí en la parte baja. 0 más 0, 0 metros, que es este que está aquí. Fíjense cómo ya cuando yo le dije actualizar, refrescó los nombres y les puso todo aquí, ¿ven? Entonces aquí también había, vamos a, aquí, fíjense, aquí se nota, vamos a mover esto una ventanita un poquito más para acá. Fíjense cómo cuando le modifiqué los 5 metros, cómo modificó aquí, ¿ves? 5 metros de aquí para acá. Ahorita aparece porque no le he dicho refrescar. Tendría yo que presionar refrescar acá. Vamos a ver aquí, refrescar. Ahí ajustó, ya ves. Fíjense que ya dice en nuestro pórtico, ya dicen los niveles, miren, ¿ven? Nivel N más 3, 6, 9, 12. ¿Ven que se ve de una manera mejor? Se ve más profesional. ¿Ven? Ahora, entonces aquí ya no hay 5, sino 3. Ahora, el software habla de story. Y aquí en la lista del model, nosotros vamos a ver, el story 3 comprende todo lo que está entre este punto
y este punto. Todo lo que esté allí, columnas, vigas, losas. Recuerden que la losa, este software, a diferencia del SAP, él interpreta los elementos planos a nivel de losa, al ras. Si usted trabajara esto en SAP 2000, el eje, por ejemplo, si esto fuera el eje, y él pusiera una losa aquí, él pusiera la losa de esta manera, centroidal, en el centroide de la losa. En el caso del ITAPS, él ya la pone en la parte inferior, que es como estamos hablando acá. Fíjense, aquí en este caso, en el ITAPS, la losa sería esto que estoy marcando acá. No la pone centroidal, sino a nivel de la cara superior. Entonces, eso hace que la losa esté dentro del nivel. Las vigas, esta viga está por debajo, esta losa. La columna se considera al ras del nivel. Entonces él dice que de aquí para acá, esto es una columna. 1. Y de aquí para arriba será otra columna. Y en cada nivel irá a cortar. Por esa razón, cuando tengan que hacer niveles intermedios por aquí, por ejemplo, no me quiero hacer un nivel intermedio para poner un descanso, no se puede incorporar aquí. Aquí en el Story Data siempre son entre pisos, nunca son niveles intermedios, entre pisos, siempre son entre pisos. ¿Ven? Estos niveles intermedios los pondremos por otro sitio. Entonces fíjense, ¿qué es lo que pasa? Como el software le va a diferenciar qué es el nivel más 3, cuál es el nivel más 6, él va a llevar cómputos métricos por cada nivel, va a llevar un control de cada nivel, que era algo que no hacía y no hace el SAP 2000. El SAP 2000, para que usted pueda tener, por ejemplo, y usted dice, no, yo quiero hacer una modificación nada más en el nivel de planta, usted tiene que generar lo que conocemos como grupos. Los grupos. Entonces uno tiene que meter manualmente el grupo nivel planta baja, el grupo nivel 1, y todo aquel que haya trabajado con los grupos sabe que a veces uno incorpora una cosa, lo borra del otro, es un problema. Ya el ITAPS los trae ya acá en el Model Explorer, trae los grupos ya hechos por cada nivel. Entonces, si nosotros queremos ver resultados de un solo piso, computar un solo piso, adicionalmente, no tenemos que estar haciendo más nada. Ya el software lo va a organizar. El ITAPS tiene la opción de los grupos, pero él ya define por grupo cada entrepiso, y de esa manera para nosotros es mucho más viable sacarlo. ¿Ves? No va a haber problema, va a ser maravilloso en ese sentido. Entonces, fíjense, hasta ahora se entendió bien esto, lo del story. Esto simplemente es el nombre, esto es la altura y esto es la elevación. ¿Ven? Ahora, cuando hablamos de elevación, tenemos un problema, corrijo, de elevación. Estamos hablando de altura del edificio. Y a veces podemos tener edificios de múltiples niveles, donde los niveles no todos son iguales. Recuerden lo que les dije de la arquitectura. Un edificio de 8 pisos con 2 plantas es un edificio que en arquitectura no sirve. La arquitectura tiene que ajustarse por lo menos cada vez que haya un cambio de sección transversal. Porque ¿qué va a ocurrir? Repetimos, la arquitectura no va a reflejar la misma cantidad de cómputos métricos de tabiquería, de acabados. No va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Si usted se guía de eso, le va a faltar bloque. Si se guía de eso, le va a faltar mezclilla. Si se guía de eso, le va a faltar baldosa para los metros cuadrados. No va a tener los mismos metros cuadrados un edificio de 10 pisos, por ejemplo, los apartamentos que están en el 10º, 9º y 8º, que los mismos, que el edificio, el mismo apartamento en el 1º, 2º y 3er nivel. No tienen los mismos metros cuadrados, porque nosotros en estructura les vamos a quitar espacio. ¿Sí? ¿Estamos claros con esto? Hay muchas personas que no les entra eso en la cabeza. Entonces, para eso, el software ha creado algo que llaman Master Story o pisos maestros, que son esto que está acá.
Fíjense que hay unos que dicen yes y otros que dicen no. El piso maestro es un piso de referencia. Por ejemplo, yo puedo decir que el piso 24 va a ser un piso referencia, porque el piso 24 y el piso 21 van a ser similares. Entonces el piso 21 no va a ser un piso referencia. El piso 18 puede ser una referencia porque el 15 y el 12 van a ser similares a él, estructuralmente hablando. Entonces le digo que no. El piso 9 va a ser similar al piso 6. Entonces le digo, bueno, vamos a hacer que este sea yes y los otros dos que digan que no. Ahora fíjense, estos que son pisos característicos, puede ser cualquiera. El 9, lo voy a marcar aquí en verde, se va a parecer al 6. ¿Sí? Vamos a cambiarle en otro color acá. El 18 se va a parecer al 15 y al 12. Y el 24 se va a parecer al 21. O puede ser el 21 se parece al 24. O el 12 se va a parecer al 15 y 18. Eso es indiferente. Lo que sí que usted sabe que esos pisos van a ser iguales. Entonces, usted marca cuál es el de estos pisos que quiere hacer maestro. En este caso son 3. Y ahora yo voy a escoger lo que llamamos el similar story. Este es el piso maestro. Vamos a marcarlo aquí. Chaca, 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 chaca. Este es rojo. Este va a ser azul. Y este va a ser el verde. Chaca, 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 chaca. Entonces, fíjense, ¿quién va a ser similar a quién? Entonces, como ya yo marqué algunos y le dicen yes, aquí donde dice none, yo le voy a dar clic y ahora sí va a aparecer una lista. Entonces digo, bueno, este va a ser similar al 24. Ahora aquí este va a ser similar al 18. Este va a ser similar al 18. Este va a ser similar al 9. Y el 3 a ninguno porque puede ser que sea un piso normal. ¿Ven? Entonces, acá, fíjense que están todos los pisos maestros aquí. Eso es lo que estamos haciendo. Cuando tenemos un edificio de 50 pisos es una gran ayuda, ¿no? Imagínense, nada más. Porque no todos los pisos son iguales, no todos tienen... Y si usted está representando tabiquería dentro del modelo, es aún más. Porque, por ejemplo, podemos tener edificios, parte comercial, parte de oficina, parte residencial. Dentro de la residencial no necesariamente todos los pisos son iguales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esto que llaman split story, el split es un empalme. Sobre todo cuando tenemos estructuras metálicas o en concreto. Por ejemplo, si hacemos estructuras metálicas, nosotros tenemos que en algún momento para un edificio de 24 pisos tener que hacer un empalme. Ni que usted puede agarrar tubo de 12 metros y pegarlo con otro tubo de 12 metros. Bueno, si tiene una gran grúa lo va a poder hacer, pero hay un momento en el que usted va a tener que empalmar uno con el otro. Y en ese nivel, en alguno de estos niveles intermedios, porque los empalmes no se hacen en el nodo, ¿verdad? El empalme tiene que hacerlo en la fase intermedia. Por ejemplo, tendría que hacerlo como por aquí. Entonces, aquí como el empalme se hace en un nivel, usted debe indicar en cuál nivel, en el nivel, por ejemplo, 12, si hay un empalme. Ojo, eso no es nada más para estructura metálica, porque también en concreto armado tenemos empalmes con la cabilla. Entonces, usted indicaría acá. Y lo otro que le está pidiendo acá es la longitud del empalme, la altura del empalme. ¿A qué posición está ubicada el empalme? Y esa posición sería medida desde el punto de en medio del empalme hasta acá. Eso se hace de nivel a nivel. Si el empalme es aquí, entonces tendremos que medir el punto medio de aquí para acá. Y ese valor es el que meteríamos aquí en metros. Fíjense que está en metros. ¿Ven? Ahora, en un primer diseño no se indica nada de eso. ¿Por qué? Porque usted todavía no ha despiezado, usted todavía no sabe cómo va a dividir eso, en dónde va a poner los empalmes, etcétera, etcétera. Eso no lo ha decidido todavía usted, porque le falta hacer los planos todavía. Entonces, inicialmente usted le dice eso 0, 0, 0 y no lo toma en cuenta.
En un trabajo de patología, si pudiese hacerlo, porque vas a ver exactamente en qué nivel ya está la conexión, en qué nivel está el empalme, etcétera, etcétera. Y aquí, bueno, si usted quiere, le puede cambiar los colores. Esta en las versiones anteriores a la 2016 no se podía cambiar, ahora sí. Ahora sí puedo cambiar los colores que yo quiera. Anteriormente no podía. Le puedo poner otros colores. ¿Por qué? Porque cuando yo saque algún dato o alguna visualización, yo lo puedo hacer de diferentes colores. Quita este rojo que no me gusta ya. Este color vamos a cambiárselo también. Colores pavosos. Ahí está, todos los colores. Hasta el gris, mire, primera planta. Vamos a ver este verde oscuro. ¿Ven? Verde oscuro no lo aplico. No, no lo aplica. Este siempre lo deja igual. Ok. Entonces, fíjense. ¿Alguna pregunta? De todas formas, como le digo, de esto tienen un material que yo les voy a hacer llegar para que puedan practicar unos ejercicios que yo les voy a mandar con esto. Aquí le dimos refrescar, decimos OK, y fíjense que ya esos valores están aquí. Ahora, vamos, eso es totalmente con lo vertical. Vamos a lo horizontal, cuando llego aquí modificar, en este caso tenemos que decirle modificar lo horizontal, presionamos en este botón y se desplegará esta ventana. Esa ventana gobierna todo lo que va a estar en planta, tanto en los ejes X como en los ejes Y. Y entonces esos valores, bueno, podemos después editarlos de acuerdo a lo que nosotros queramos incorporar, ¿sí? Entonces fíjense que allí lo dice G1, podemos darle un nombre que lo que nosotros queramos, pues por ejemplo planta o grid 1, grid 2, lo que usted quiera poner, o módulo 1, módulo 2, a veces depende. Nosotros podemos tener distintas líneas de grid. Fíjense que aquí dice ADD New Grid System. Voy a resaltarlo por acá. Yo puedo tener en un mismo proyecto muchas líneas de grid, muchos sistemas de línea de grid. Aquí yo puedo agregar y me van a caer las mismas ventanas y voy a ir agregando más líneas de grid. Ahora, esto que está aquí, X, Y, Z, es el sistema de origen de esta línea de grid. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la parte de abajo, fíjense donde están los ejes X, Y, Z. Este es el punto 0,0,0, que es este punto que está aquí. ¿Ven? Entonces, si nosotros tenemos varias grid, nosotros podemos, por ejemplo, tener esta planta y decir, mira, yo quiero poner otra planta que sea de aquí circular, así. Bueno, este punto D tendrá una coordenada, agregaríamos una nueva coordenada, un nuevo sistema de coordenadas, y donde dice X, Y, Z le pondremos X, Y, buscamos la coordenada de este punto y lo pondremos aquí y él saldrá la línea de grid allí. Eso lo van a tener un ejercicio particular para eso. Ok. Vamos a borrar esto acá. Esta ventana salió de aquí. Baja la referencia aquí, para que sepan de dónde sale. Ok. Normalmente va a ser 0, 0, 0. Ahora, yo puedo decir qué rango quiero visualizar. Si es un edificio muy alto, estas líneas de grid se le van a complicar. Entonces usted puede decir, mire, yo quiero especificar que ver primeramente del 0 al 6. Y entonces trabajaría lo que toca trabajar ahí. Después le digo, bueno, quiero visualizar ahora del 6 a tal. Y él no se borraría, simplemente lo oculta. ¿Sí? Ahora, esto que dice Bubble Size, tamaño de la burbuja, es el tamaño de la letra esta. Ahí está muy grande. Ya nosotros hemos visto que está muy grande. Vamos a ponerla en unos 300 para ver. ¿Sí? Después refrescaríamos eso y vemos esta burbujita se debería disminuir. Vamos a decirle OK. Vamos a refrescar acá. Y ahora ven, las burbujitas quedan más chiquitas que las letras que está acá. Vamos a ponerle un pelito más grande. Vamos a poner esto por aquí. Ya vamos a ponerla en 600. ¿Sí? Y aquí, fíjense que está coordenada eje A. Si yo quiero cambiarle el nombre al eje A, al eje B, al C, al D, yo le puedo poner el nombre que yo quiera. A igual que el eje 1, 2, 3 y 4. Si quiero agregar más ejes, yo le digo en donde dice ADD.
Fíjense cómo pueden ir, y a medida que yo vaya incorporando valores aquí en esta miniatura a la derecha, se va a ir actualizando la ventanita y incorporando los valores que yo estoy poniendo. Y ahí ustedes van a poder tener una referencia de lo que ustedes realmente quieren. Si ustedes ven medidas, ahora, ojo, estas medidas que están acá, fíjense que está display de acuerdo a las líneas ordenadas. Las líneas ordenadas. Las ordenadas van a ser aquí, aquí, aquí. Entonces le ha ido sumando. ¿Ve? El eje A está en 0, el eje B está en 4, 8. Entonces son coordenadas que están de aquí para acá. Pero ahora, para nosotros los ingenieros no representa nada, simplemente es una suma. Pero normalmente nuestros planos no están entregados de esa manera, sino de acuerdo al espaciamiento. Entonces fíjense, en ordenadas el 0 estaría en inicio. Pero si yo le digo display de acuerdo al espaciamiento, ahora fíjense cómo aparecen puros 4. Y el último elemento es el que siempre va a tener el 0, que yo puedo borrar. Yo selecciono y digo delete, y fíjense que yo voy borrando y a medida el 0 se va a ir corriendo con él. ¿Cómo se calcula esto? ¿Cómo se estima esto? Bueno, aquí yo tendría que tener esta condición, saber esto, que entre A y B está el espacio de 4. Entre C y D está este 4. Entre D y C está este 4. Y entre D y la nada tendremos un gran 0. ¿Ven? Esa es la manera de interpretar esa lectura. Entonces, ¿qué pasa? Si mi estructura no es a 4 metros, sino es de 4 a 6, yo puedo hacer una modificación de aquí, vamos a ponerle un 10, para que vean lo que ocurre aquí en la deformación. Entonces, fíjense que ocurre una deformación proporcional al cambio que yo acabo de hacer. Fíjense algo, hay que estar bastante atento con la coma y el punto, porque por ejemplo, yo pongo un ejemplo, si yo pongo 10, vamos a poner 5,5. Entonces fíjense, si esto es 4 y esto es 5,5, ustedes van a ver el dibujo que hay una cierta, vamos a decir, equivalencia, pues la proporción está igual. Pero si yo pongo 5.5, ojo, esto es porque es mi computadora. Algunas computadoras van a trabajar el decimal con el punto, otras van a trabajar con la coma. Ahora fíjense, si yo pongo 5.5 y le doy acá, fíjense lo que ha pasado con el dibujo. Se ha deformado de tal manera que no existe una proporción entre los dos pedacitos que supongo que es de 4 metros y este debería ser de 5.5. No debería estar tan alejada la proporción. ¿Qué quiere decir? Que este punto lo está ignorando y simplemente me está tomando 55. Le digo 4 y está listo. ¿Ven? Eso es un dato ahí especial para que sea. Ese dibujo de arriba los va a ayudar. Lo mismo pasa con la parte de Y que está allí. ¿Ven? Ahora, cuando nosotros queramos crear niveles intermedios o planos de referencia dentro de un story, debemos crear planos de referencia. Van a servir para visualizarse, van a aparecer y se van a mover entre las plantas y con las flechas, pero no va a dividir el nivel. O sea, el nivel planta baja va a seguir siendo el nivel planta baja. Recuerden lo que les dije, que en la parte de story solamente colocaremos el caso de los entrepisos, ¿sí? Entonces, para eso nosotros le decimos donde dice Reference Plane, plano de referencia, y como yo sé que tengo que hacer una escalera en algún lado, yo voy a poner un plano de referencia a 1,5, que sería la cota Z y este nombre yo le doy N más, yo siempre le pongo el nombre N más 1,5 metros. Y listo. ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjense que aquí ahorita les voy a resaltar acá para que vean. Voy a borrar estas imágenes y voy a dejarle marcado aquí. Este nivel que está acá no está resaltado, no tiene línea de grid. Lo ven ahí abajo, ya se los estoy resaltando. No tiene línea de grid. Yo se la estoy incorporando en un plano y ya les voy a decir un uso especial para esto. Yo le digo ok. Esto que está aquí son para agregar líneas arbitrarias de grid. Esto no lo utilizamos habitualmente. Con esto nosotros le decimos ok.
todo está a 4 metros, ok. Ahora, fíjense dónde está la flecha azul, ¿la ven en donde está la flecha azul? Aquí. Cuando yo le diga ok, ahora fíjense lo que dice ahí abajo. Me puso un texto. Y ha incluido una línea de referencia. ¿Sí? Ahora, fíjense algo. En edificaciones, ese es el caso más común. No tiene que hacer una línea de referencia para cada nivel de entrepiso, porque yo haría la escalera. En este caso, todos los pisos tienen 3 metros. En este caso, yo haré la escalera del primer nivel y él se replicará en todos los niveles. No necesito poner un nivel de referencia en todos los pisos. Si yo necesitara, ojo, de aquí a aquí es la altura Z. 1.5. Si yo necesito poner 1 aquí, cuando yo vaya a poner el story, la Z es desde aquí hasta aquí. Entonces tengo que estar pendiente de la cota real que va a tener ese nivel de referencia. ¿Estamos claros todos? Todo perfecto. Ok. Quisiera tocar un punto antes de finalizar, que es un caso bastante común. Voy a guardar esto y pasa lo siguiente. Voy a apartar esto un momentico. La manito. Voy a borrar esto. Quiero dejar esto en blanco. ¿Qué va a pasar cuando nosotros tengamos estructuras a 2 aguas? Por ejemplo, tengo un galpón. Tengo este galpón que tiene esta característica, o esta nave industrial, como algunos lo llamen, que está acá. ¿Sí? Vamos a suponer que tengo esta columna. Vamos a suponer que tengo otra columna aquí. Aquí. Esto puede ser una vivienda unifamiliar. La forma puede ser cualquier cosa. Hasta que yo no le ponga altura, no vamos a saber qué es realmente, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, esto tiene una altura de, este sería n más 0,0. Esto sería n más, vamos a ponerle 6 metros. Este sería n más 7 metros. Y este sería n más 8 metros. Eso es una proporción. Ahora, en base a lo que hemos visto, la pregunta es: ¿cuántos niveles de entrepiso tendrá esta estructura? Entonces, 1, primera opción. 2 niveles o 3 niveles. Un nivel, 2 niveles o 3 niveles. Ok, ingeniero. ¿Cuáles creen ustedes que tiene? ¿Cuántos niveles tendrá esa estructura? Bueno, de acuerdo a sus opiniones, creo que sí han entendido bien. Realmente tenemos, hasta ahora creo que se ha entendido perfectamente. Fíjense algo. Esta estructura tiene un solo nivel. Un solo nivel. Que va vamos a ponerle aquí en otro color. Que va desde aquí, desde la cumbrera, que es el número más grande, este que está aquí, hasta la base. Eso quiere decir que para ustedes definir esta estructura, esto sería un solo nivel. 1. Si esto es una costa 0,0, esto sería un nivel y mide 8 metros. ¿Qué es lo que ocurre? Si usted toma diversos niveles, por ejemplo 2 niveles y bueno, esto es por la mitad, o toma 3 niveles y usted hace una división, un nivel, 2 niveles, 3 niveles. Este pedacito que está acá
él no va a considerar esto como un solo elemento, sino él va a decir de aquí a aquí es una columna y de aquí a aquí es otra columna. Y entonces va a ser una columna corta acá. ¿Ve? Entonces no se puede hacer así. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Indicamos un solo nivel, que es el nivel desde el 0 hasta el 8. Y estos otros niveles, ¿quiénes van a ser? El nivel 7 y el nivel 6 van a ser planos de referencia, que yo haré aquí uno y yo haré el otro, y de esa manera siempre voy a tener todo abarcado, todos los elementos abarcados dentro de un mismo nivel. El nivel, esto que está aquí no es un nivel, esto que está aquí es una cota. Recuerden que le dije que nivel es lo que hay entre un punto superior y un punto inferior y todo lo que está ahí adentro. ¿Ven? Esto es una cota. Nivel es lo que hay entre dos cotas. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos un edificio entonces, como este, y aquí arriba tenemos dos aguas, este último nivel no puede tener las mismas alturas. Tendríamos que estar pendiente cuál es la cota de la cumbrera más alta y sería esta más esta. ¿Sí? Entonces, son cosas que tenemos que estar pendientes a la hora de que queramos hacer dos cosas a dos aguas. ¿Estamos claros? Una nave industrial es más fácil. Esto es muy fácil de hacer. A veces se comete el error de que se agregan stories. ¿Por qué? Ojo, es un error común. ¿Por qué? Porque normalmente hay personas, y les voy a ser muy sincero, muy pocas personas inician con el ETAPS. ¿Por qué? Porque el ETAPS no es tan famoso como es el SAP 2000. Entonces todo el mundo inicia trabajando con SAP 2000 y el SAP 2000 trabaja con X, Y y Z. Entonces a él le da igual. ¿Sí? Trabaja con esto, con eso. Pero en el ETAPS, como él lleva un orden, fíjense algo del orden que les estoy diciendo. Les voy a mostrar el error. Aquí donde dicen Structural Layout, fíjense que estamos por Stories. Propiedades, las podemos ver también. Estructura Object, objetos de estructura. Fíjense que ahora despliego, yo puedo ver los componentes por cada nivel. Evidentemente ahorita no hay nada porque no he hecho ni una sola viga, ni una sola columna, nada. Pero después yo voy a poder identificar, visualizar, hacer clic y todo, materiales, visualizar de acuerdo a lo que esté metido en ese layout. ¿Sí? Ok. ¿Estamos todos claros? Entonces, bueno, ingenieros, como no tenemos ninguna otra pregunta, alguna duda, podemos dar por terminada la clase del día de hoy. No sin antes recordarles que este ejercicio que estamos haciendo deben repetirlo ustedes y tener su modelo, porque sobre este modelo vamos a ir incorporando cosas y es bueno que ustedes vayan haciendo a medida que, bueno, vamos viendo la clase. En este caso no lo están haciendo a medida que vemos en vivo, sino que ustedes pues, con el video paso a paso puedan poder seguir lo que vamos a hacer nosotros, y así ustedes van a poder tener su propio modelo realizado y van a ver sus propios errores, van a ver sus propias trancas y así sucesivamente van a ir aprendiendo. Recuerden, van a aprender mucho más cuando uno se equivoca que cuando uno lo hace perfecto a la primera vez, porque si lo hacemos a la primera y nos sale bien a la primera, realmente no vamos a saber si realmente está bien hecho, ¿sí? Por lo menos al principio. Después, cuando nosotros tenemos la confianza, conocemos el software, ya hemos enfrentado una cantidad de problemas, ya eso nos va a permitir de saber si estamos 100% seguros de que el modelo está correcto o no. Ok, ingenieros, hasta luego, que descansen, hasta la próxima clase.